corazón es que este libro que hoy tenemos en nuestras manos, ¿no?, de papel, es un libro incomparable, es único. Y el autor de este libro también es único. A él le vamos a pedir la guía y la dirección para introducirnos en las Sagradas Escrituras. Les invito a orar en esta mañana. Amado Dios, querido Padre, queremos en esta mañana apelar a tu sabiduría, a tu palabra, a las promesas que encontramos en ella de que tú vas a hablar a través de ella a nuestra vida y a nuestro corazón. Como dice Isaías, tu palabra no vuelve vacía. Va a ser lo que es de acuerdo a tu propósito. Y Padre amado, en esta mañana queremos alabarte porque tú eres un Dios grande, pero también queremos alabarte, oh Dios, porque tú eres un Dios de toda sabiduría y nos has dejado tu palabra para que ella sea nuestra instrucción y nuestra enseñanza. Queremos, Señor, amar este amado libro y no solamente estudiarlo, sino también compartirlo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que a través de la obra del Espíritu Santo estés ayudándonos a comprender lo que tu palabra es para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como dijimos, la palabra de Dios es única, ¿no es cierto? Y hay algunas características que podemos encontrar que marcan la diferencia de este santo libro con cualquier otro escrito de la humanidad. En primer lugar, ¿no es cierto?, alguna de esas características es su continuidad, ¿no es cierto? Es un libro que ha sido escrito, ¿no es cierto?, durante un periodo de 1600 años, a través de 60 generaciones, por 40 autores diferentes, de diferentes épocas, diferente cultura, diferentes lugares, diferente condición social, diferentes circunstancias, diferentes estados de ánimo, diferentes continentes y también diferentes idiomas, en 3 distintos idiomas, hebreo, arameo y griego. Realmente es impresionante pensar que la Biblia conserva toda una unidad. Después vamos a mencionar algo en el apunte, pero la Biblia trata desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la historia de la redención. Uno puede encontrar la Biblia y por eso a veces cuando alguien me pregunta ¿qué es el Evangelio? Esto es el Evangelio. Las Sagradas Escrituras son el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio de Dios para toda la humanidad, en todo lugar, en todo país, en todo rincón. Las Sagradas Escrituras son eso, la palabra de Dios, y uno puede ver eso en la continuidad que tiene. Si nosotros, 10 personas nada más, no todos los que estamos acá, tratáramos de tratar un tema y hablar todos lo mismo, y estar de acuerdo en cuanto a ese mismo tema, estando en el mismo lugar, en la misma época, en el mismo momento, ¿piensan que estaríamos de acuerdo? Tendríamos algunas diferencias. Opinaríamos en algunos temas, sobre todo aquellos temas que son controversiales, de forma diferente. Las Sagradas Escrituras tienen una continuidad, tratando de común acuerdo. Es el libro de Dios, tratando toda la historia de la redención para todos nosotros, para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Así que su continuidad nos muestra que este libro que tenemos en nuestras manos no es un libro común y corriente, es un libro fuera de lo común. En su circulación podemos ver también que este libro no es como cualquier libro. Miren, la Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han impreso más copias de la Biblia en su totalidad o porciones, citas, más que de cualquier otro libro. Ningún otro libro llega a acercarse a la influencia que tiene la Biblia, ni cerca de compararse con la circulación que tienen las Sagradas Escrituras. El primer libro formal que se imprimió, ¿saben cuál es, no? La Vulgata Latina, en la imprenta de Gutenberg, allá por el 1445. Así que, sin ningún lugar a dudas, la Biblia es sin comparación. Quiero darles un dato que cualquiera de ustedes puede googlear. Se dice así, ¿no? ¿Googlear? En la época esta más moderna, Google todo lo sabe. Y Infobae hizo una nota acerca de lo que de la Biblia, ¿no es cierto?, hablando de este tema. Y dice así: la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. En 2021 superó los 100 millones de ejemplares en 100 países y 23 idiomas. Con los avances de la tecnología, la impresión sufrió un cambio en forma
en la forma de cómo se realizan las publicaciones desde mediados del siglo XV, los cuales en los 50 años que siguieron a la Biblia de Gutenberg, se estima que las imprentas europeas han hecho 15 millones de libros, la mayoría de los cuales eran Biblias. A pesar de no ser un libro actual, dicen ellos, ¿no es cierto?, que no es una fuente de cristianos, es una fuente secular. Dicen ellos que a pesar de no ser un libro actual, la Biblia superó por mucho a los grandes bestsellers del mundo en el 2021. Por lo menos así lo asegura el último informe del Guinness World Records, según el cual, durante el año anterior, el texto que sirve de base a los cristianos de todo el mundo superó los 100 millones de ejemplares, vendidos en 100 países y 23 idiomas, convirtiéndolo así en el más vendido de todos los tiempos. Según un estudio producido por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que fue fundada en 1804, calculó que se imprimieron 2.458 millones de Biblias entre 1815 y 1975. Según el libro de los récords Guinness, se ha llegado a la cifra de 5 a 7.000 millones, sumando las cifras mencionadas anteriormente a las estimaciones anuales compiladas por la Sociedad Bíblica Unida. En el siglo XXI, las Biblias se imprimen a un ritmo de alrededor de 80 millones por año. Ningún otro libro en la historia de la humanidad, ningún otro escrito ha tenido la circulación que tienen las Sagradas Escrituras, inclusive hasta el día de hoy. Así que su circulación y también su continuidad nos dan testimonio de que la palabra de Dios es lo que dice ser, pero también uno podría pensar en su traducción, y van a escuchar mucho más de esto, supongo, más adelante, pero la Biblia fue el primer libro que se tradujo. La Septuaginta, que es una traducción del griego del Antiguo Testamento, se hizo 250 años antes de Cristo. Las Sagradas Escrituras han sido traducidas, parafraseadas y vueltas a traducir más que cualquier otro libro que exista. Cuando llegó el año 1966, la Biblia entera ya había sido traducida a 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros de la Biblia completa en 739 idiomas más adicionales a estos. En total, una publicación de 1.280 idiomas. 3.000 traductores trabajaban entre el año 50 y 60 en la traducción de las Sagradas Escrituras. Y quiero decirles algo, esto no es evidencia de que la Biblia sea cierta, pero sí es evidencia de que la Biblia es única en cuanto a lo que a traducción se refiere. No hay un libro más traducido que las Sagradas Escrituras. Y saben, aún de esa manera no podríamos dejar de hablar de su supervivencia. La supervivencia de las Sagradas Escrituras también dan testimonio de que este libro es lo que dice ser. A través de los años, las Escrituras y aquellos que las amaban sufrieron los feroces ataques de los incrédulos. Trataron de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, desde los emperadores romanos hasta nuestros días en los países con ideologías comunistas. Ahora, Voltaire, que creo que todos nosotros escuchamos hablar en la escuela acerca de él, el incrédulo francés, dijo que 100 años después de su época el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia. Pero lo que sucedió, ¿no es cierto?, obviamente el cristianismo con las Sagradas Escrituras, pero lo que sucedió es que Voltaire murió en el año 1778 y pasó a la historia, pero la Biblia y el cristianismo todavía perduran. Las Sagradas Escrituras circulan cada vez más y a cada rincón que llegan son de bendición. A cada familia que llegan es de bendición. A cada familia que llega es de salvación. Es el libro de Dios. Y ¿saben qué? Paradójicamente, la Sociedad Bíblica de Génova, solamente 50 años después de su muerte, usó su misma imprenta y su misma casa para publicar cantidades de Biblias. Los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la historia da testimonio de eso.
Tenemos ese versículo en las Sagradas Escrituras. Lo podríamos leer en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25. Pero bueno, esta parte es gratis. Tenemos otro ejemplo que encontramos en la historia. Por allá por el 303, el emperador Diocleciano estableció a través de una carta imperial que las iglesias fueran demolidas y que la Biblia fuera quemada por el fuego y que aquellos que ocupaban cargos públicos perderían sus derechos civiles y los que estaban en sus casas su libertad si seguían profesando su fe cristiana. Y él estaba en esa tarea, pero después el emperador que le sucedió a él, Constantino, solamente 25 años después, convocó a Eusebio para que de las arcas del Estado se pagaran ejemplares de la Biblia para publicarlos. Solamente 25 años después. Eso nos da testimonio de que la Biblia realmente es única, ¿no es cierto? Entre todos los escritos, si alguien busca la verdad, no puede dejar de considerar la Biblia como la palabra de Dios. Y esta era la parte gratis, como un extra. Podemos mencionar que la Biblia fue el primer libro que se llevó al espacio. No hay otro libro que haya viajado de esa manera, ¿no es cierto? Y los astronautas leyeron allí, en el principio, Dios. ¿Sabes? Nosotros cuando vamos de vacaciones, el que tiene el privilegio de ir de vacaciones, a veces mirás la creación de Dios haciendo su potencial, no tenés tiempo tal vez durante el año con el trabajo, con todas las cosas que hacemos, y ves un destello de su gloria. En el mar, en las montañas o en donde estés. Porque ¿sabes qué? Este es el libro de Dios. Y todo lo que ha dicho es verdad. Ahora, es impactante poder ver, pero no, bueno, esto no nos muestra mucho acerca de eso, ¿no? Pero nos muestra algo, que este libro es único. Es único en su circulación, es único en su traducción, es único en su continuidad, es único en su supervivencia, ¿no es cierto? Y es único en sus viajes también, diría yo acá. Pero también hay una canción que aprendí cuando era un niño en la escuela dominical que dice, no voy a cantar. Alguno me miró como diciendo, no soy solista. Pero la canción dice, yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué. Yo pensaba que el hombre era grande por su saber, yo pensaba que el hombre era grande por su poder, yo pensaba que el hombre era grande por su valor, yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, porque grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás. Qué pequeñito y frágil es. Sube hasta el cielo y lo verás. Como juguete de cristal que con cariño de cuidar, sube hasta el cielo y lo verás. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué. Se le atribuye a uno de los astronautas que en 1969 miró desde el módulo lunar antes de pisar la luna y quedó impactado. Compuso esta canción. Y cualquiera de nosotros, si tuviéramos la posibilidad, realmente quedaríamos impactados por la grandeza de nuestro Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabes? La Biblia puede ser el libro más caro también. La Vulgata Latina de Gutenberg, también podés googlear esta información, ¿no? Podés pagarla desde $700 a $8.000 en el día de hoy. Pero algunos dicen que vale $100.000, ¿no es cierto? El gobierno de Rusia le vendió a Inglaterra el Códice Sinaítico en $510.000. Pero ese no es el valor de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen un valor incalculable. Sobre todo para aquellos que somos los hijos de Dios, sabemos que las Sagradas Escrituras no tienen precio. Ningún valor que el hombre le pueda poner puede calcular el precio de lo que la palabra de Dios es. Este es el santo libro de Dios, es un libro sin comparación, es un libro que no tiene nada que ver con ningún otro libro de la historia ni de la humanidad. Es de los bestsellers el más grande e incomparable, no es un bestseller, es el libro de Dios. Y una última curiosidad, solamente para mencionarla, ¿no es cierto? El telegrama más largo de la historia fue la versión revisada del Nuevo Testamento, que se envió desde Nueva York a Chicago. Ahora, ¿saben? Nada de esto prueba que la Biblia sea cierta, pero sí prueba que la Biblia es única. Y si los creyentes tomáramos conciencia de qué es lo que tenemos en nuestras manos, de verdad la sacaríamos de la estantería de nuestra biblioteca
le sacudiríamos el polvo y nos pondríamos a leerla. Tenemos una cantidad de evidencia que nos muestran que la Biblia es lo que realmente dice que es. Es el libro de Dios y el libro que nosotros tenemos que aprovechar. Es un libro que tiene un valor incalculable. Ahora, ¿cuál es el valor que vos le das a las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el valor que le das al libro que tenés en tu mano? ¿Qué es lo que vale para vos? Hay días que nos vamos tal vez de la iglesia después del culto, la dejamos en la mesita de luz y hasta el próximo domingo no lo agarramos para volver al culto. ¿Saben? Este libro sobrevivió a las pruebas más contundentes de la historia. Hubo hombres que dieron con el martillo de su orgullo contra las Sagradas Escrituras. Los hombres murieron, pero la palabra de Dios permanece para siempre, como la misma Biblia nos dice. El doctor Lucas, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner, quiero mencionar algunas cosas de la fuente interna, ¿no es cierto? Y también de la fuente primaria. Estos hombres fueron testigos oculares o tuvieron la información de primera mano. Eso es importante, porque las cosas que escribieron, cualquiera en su época lo podría haber refutado. Si ellos mentían, cualquiera podría haberse levantado y decir, no, esto no es así, no fue así. Y saben, el doctor Lucas da un testimonio diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron desde el principio aquellos que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿No es cierto? Y él apela, obviamente tuvo la posibilidad de entrevistarse con personas que habían sido testigos oculares de las cosas que habían sucedido con respecto a la vida del Señor y también con respecto al cumplimiento de muchas profecías que estaban estableciendo que un día llegaría aquel que era el Cordero de Dios, aquel que iba a caminar entre el pueblo de Israel y que iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y él le escribe esta carta y dice, habiendo investigado diligentemente, habiendo escuchado a aquellos que nos enseñaron, que fueron testigos oculares de lo que estaba sucediendo, y fueron ministros de la palabra, ¿no es cierto? Ellos vieron con sus ojos. Segunda Pedro 1:16 nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El que escribe es Pedro. ¿Te acordás de Pedro, no? Él fue uno de, ahí va a hablar, ¿no es cierto?, del monte. Magníficamente, él fue uno de los que formaba el círculo íntimo del Señor, junto con Juan, ¿no es cierto?, y vieron allí la transfiguración. Y él puede decir, ¿no es cierto?, con toda seguridad, no les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo un cuento artificioso. Lo vimos con nuestros propios ojos. Primera de Juan 1:3 nos dice, ¿no es cierto?, todos lo sabemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto desde el principio, dice anteriormente, eso os anunciamos, lo que hemos visto y oído. Él podía dar testimonio, Juan, de que estas cosas que él iba a compartir no son cosas que, vieron que a veces, no sé, a veces me van a ver decir a mí, cuando me consultan por alguna cosa, no me lo contaron. A mí no me lo contaron, yo lo vi. Y ellos podían decir eso, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Y estoy dando testimonio de eso, lo que vi con mis ojos, lo que palparon mis manos, lo que contemplé, de eso puedo hablar, de eso es lo que les quiero compartir. Así que es un testimonio de gran valor. El apóstol Pedro también en Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros también sabéis. Lo que decíamos antes, no estaban hablando de algo que ellos desconocían, todo el mundo sabía, es como acá en el barrio, ¿vieron? Cuando pasa algo, ¿vieron cómo es el chusmerío, no? Decimos, yo a veces tengo
la costumbre de decirle a la gente, a veces cuando nos juntamos en casa, digo, bueno, esto es un secreto, no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Secreto de familia. ¿Viste que a veces decimos así? Pero la familia de Dios es grande, está por todo el mundo, ¿no es cierto? No te extrañe que después se enteren en otro país de lo que vos contaste un día en tu casa, ¿eh? Pero, ¿sabés? Es un secreto, y a veces en los barrios pasa así, y acá pasaba lo mismo. Todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo. Cuando se encuentra el Señor resucitado con los discípulos de Emaús, le preguntan a él, ¿no sabes tú? ¿Eres el único que no sabe todas estas cosas que sucedieron en Jerusalén? ¿Por qué? Porque ellos conocían, cualquiera se podía levantar y decir, esto no es así. Y Pedro le dice, ustedes saben, ¿no es cierto? Pablo, frente a Festo, capítulo 26 de Hechos, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Saben? Aún para los gobernantes esto era algo perfectamente conocido. Él puede hablar con él con toda libertad y le dice claramente, no ignoras todo esto. Tú sabes, esto no se hizo en un rincón de la casa. Todo el mundo lo sabe y lo conoce. Cualquiera podría haber tratado de refutar lo que ellos estaban enseñando. Pero sin embargo, estas personas han pasado a la historia, pero el libro de Dios todavía nosotros lo tenemos en nuestras manos. Digno de que le demos valor. Estamos hablando de la confiabilidad de las Sagradas Escrituras. Por eso a veces no tengo notas. Se me vuelan los papelitos. Ahora, si confiamos en la Biblia, vamos a ver la evidencia interna, ¿no es cierto? En los poquitos minutos que me quedan, quiero ir al apunte que nosotros tenemos en nuestra mano, ¿eh? Y bueno, anoten esos versículos que comentamos antes. Espero que esta información adicional nos lleve a cada uno de nosotros a valorar las Sagradas Escrituras. Realmente espero que el fuego de Dios, el fuego de la fe, se encienda en nuestros corazones al saber que el libro que tenemos en nuestras manos no es cualquier libro. Es un libro fuera de lo común, solamente pensándolo desde el punto humano, desde el punto de vista humano. Es un libro que no tiene ningún tipo de comparación. Pero, ¿sabes? Nosotros sabemos, fuera de eso, que las Escrituras no solamente son un libro. Este mensaje que traen las Escrituras es un mensaje divino. Es un mensaje que es de revelación divina también. Dios, a través del Espíritu Santo, nos habla a través de este libro. Así que vamos a ver qué dijeron algunos acerca de lo que estaban escribiendo. Por eso queremos mencionar la confiabilidad de la Biblia desde un punto de vista. Así que ahí tenemos en sus hojitas, creo que es, según lo que tengo yo acá también, la evidencia interna, es la palabra que uno tendría que completar ahí, ¿sí? Los mismos escritores de las Escrituras, cuando estaban escribiendo, ellos mencionaron, ha dicho Jehová. Es una frase que está más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Uno puede ver esta declaración, esta información, este calificativo que usaban los escritores del Antiguo Testamento, que mostraba que el mensaje que ellos estaban comunicando era un mensaje de origen divino. No eran sus propias palabras, eran las palabras de Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Pueden buscar allí en sus Biblias, bueno, podríamos buscar varios libros, ¿no es cierto?, pero entre los profetas, pero quise hacérselas un poco difícil y dije, bueno, vamos a buscar el libro de Ageo. Pero uno podría ver esto en Isaías, también en Jeremías y en cada uno de los libros de la Escritura, ¿no es cierto? Así que bueno, si ya lo encontraron,
Lo hice difícil, entre Génesis y Apocalipsis tenían Ageo. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, y es solo a nivel de ejercicio, ¿no? El versículo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. No era un mensaje humano lo que él va a transmitir. Ellos dejaban bien en claro que era la palabra de Dios. Fíjate, versículo 7, dice, así ha dicho Ageo. No, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No es cierto? Lo ponen bien claro. Versículo 12. Y volvió Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dejan bien en claro que las palabras que ellos están transmitiendo son palabras ¿de quién? De Dios. Capítulo 2, versículo 1. Vino, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Versículo 4. El versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. ¿Dice quién? Jehová. Y las Escrituras dejan bien en claro que el mensaje, el origen del mensaje que nosotros tenemos en nuestras manos, tiene su origen en Dios. Dios es quien está dando su mensaje. Y esta expresión, no tenemos tiempo ahora, pero esa expresión la podés encontrar en casi todos los libros proféticos, en los libros del Antiguo Testamento. Vas a ver en claro que los escritores van a dejar bien claro que lo que están poniendo allí es la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 30, versículo 2, pueden buscarlo allí en sus Biblias. No les hago leer para tratar de ahorrar un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Pero dice así, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Sin ningún lugar a dudas, cada uno de estos escritores tenía la responsabilidad de dejarnos a cada uno de nosotros, a su pueblo, en ese momento histórico donde ellos vivieron, pero también hoy para nosotros la palabra de Dios. Sin ningún lugar a dudas, esta Biblia que hoy tenemos en nuestras manos es un libro de Dios, es la palabra de Dios. Y de eso dan evidencia aquellos mismos que lo han escrito. Hay otros del Antiguo Testamento que también dan testimonio, ¿no es cierto?, de esto. Jeremías, ¿no es cierto?, profetizó que Israel iba a estar 70 años en cautiverio. Miren lo que dice el libro de Daniel, ¿no es cierto? Podemos buscar Daniel allí en la Biblia, capítulo 9 de Daniel. Versículo 2. Dice, en el año primero de su reinado, como para meternos en el tema, dice el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ellos mismos consultaban aquellos libros que Dios había dejado para explicarles a ellos su voluntad y su propósito. ¿Y saben qué hizo Daniel? Fue a inquirir en los rollos que tenía del profeta Jeremías, a ver cuándo Dios le había dicho a Jeremías que estas cosas se iban a terminar. Versículo 11, también del mismo capítulo, dice, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios.
porque contra Él pecamos. ¿Cómo llega a esta conclusión? Porque el sagrado libro o los rollos que ellos tenían en sus manos son el libro de Dios. ¿Y sabés qué hace la palabra de Dios? Lo que dice Juan que hace en el capítulo 14 y capítulo 16. El Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. Nos va a recordar las cosas que el Señor Jesús enseñó. Podés leer eso en Juan 14 y en Juan 16 y vas a ver. Ahora, la palabra de Dios es el libro de Dios y es el medio de gracia que el Espíritu de Dios utiliza para moldear nuestra mente y nuestro corazón. Por eso el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque este no es cualquier libro, es el libro de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 19 también, hace entender a los simples. Las Escrituras dan sabiduría. El mismo salmista dice: más que mis enseñadores he aprendido. ¿Por qué? Porque inquirí en tu palabra. No hay un profesor académico que pueda darnos más sabiduría que la sabiduría que fluye de la palabra de Dios. Santiago nos dice que la sabiduría, se me lengua la traba, que la sabiduría de Dios desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Las escrituras que tenemos en nuestras manos son la sabiduría de Dios. Y a veces oramos: Señor, dame sabiduría. Hermano, tenés en tus manos la sabiduría de Dios. Escudriñala, aprovechala. Aferrate a la palabra del Señor. Amala con todo tu corazón. Muchos en la historia sellaron sus convicciones espirituales con sangre. Hoy nosotros tenemos un país en donde nos jactamos de la libertad de culto. ¿Qué hacemos con eso? Humillémonos ante la palabra de Dios. Rindámosle culto al Creador con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Cada mañana cuando te levantás y abrís los ojos, podés dar gracias a Dios por un día más de vida y levantate 15 minutos antes de salir corriendo para el trabajo y humillate ante la palabra de Dios. Porque no solamente el Dios de la palabra es digno, su palabra es digna de que tengamos ese respeto hacia ella. Muy bien, escritores del Nuevo Testamento han dado testimonio de eso, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10 voy a leer yo, ¿no es cierto? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Estos escritores estaban plenamente convencidos que el mensaje que ellos estaban transmitiendo no era un mensaje humano, era un mensaje divino. Eran las palabras de Dios que a través de su Espíritu Santo les estaba guiando a escribir. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, para mencionar algún versículo más. También el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, le dice esta expresión: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Solamente tomo la primera frase, pero el Espíritu dice claramente. Ellos citaban las Escrituras sabiendo, con plena convicción, que era el Espíritu de Dios que estaba dándoles esas palabras. Así que ellos podían tener esa convicción de Dios, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 nos introduce a esa revelación que Juan tiene allí en la isla de Patmos,
diciendo, ¿no es cierto?, las siguientes palabras también. La revelación de Jesucristo que, ¿quién le dio? Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándoles por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sabes? Estos escritores tenían bien en claro que el mensaje que estaban transmitiendo no era su mensaje, era el mensaje de Dios. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer en nuestra iglesia. El mensaje que transmitimos, ¿saben? Una cosa que a veces yo quiero remarcar cuando me toca a mí exponer las Escrituras. No es tan importante lo que yo diga. ¿Sabían, no? Acá lo importante no es lo que yo tenga para decir. Lo importante es lo que Dios dice. Y tenemos que ser fieles a lo que Dios dice. Lo encontramos en la palabra, lo encontramos en las Escrituras. Bueno, los escritores del Nuevo Testamento dan testimonio de eso. Y la Biblia misma declara su origen divino, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Saben de memoria ese versículo, ¿no? Toda la Escritura, los ayuda un poquito, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Saben? Él está diciendo toda la Escritura. Hace referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento porque las Escrituras del Nuevo se estaban haciendo en ese momento. Él está escribiendo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios, sopladas por Dios, dadas por Dios. No es nuestro tema ahora, pero es impactante, es impresionante. Dios guió la mente de los escritores en el acto de escribir. Respetó sus capacidades, su cultura, su estado de ánimo, su personalidad. No eliminó nada de eso, pero es Dios guiando a los escritores en el acto de escribir. Y saben, este santo libro que tenemos en nuestras manos declara de sí mismo, es útil, nos sirve, es la herramienta, es el equipo que Dios nos dejó para formarnos. Eso significa, ¿para qué? Para enseñarnos cuál es el camino, enseñarnos cuando nos salimos del camino, enseñarnos cómo volver al camino y enseñarnos cómo continuar en el camino, para hacerlo claro, de una forma sencilla, es lo que está haciendo. Muchas veces decimos, ¿cuál será el camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Cuál será tu voluntad? Acá está. Dios nos enseña a través de su palabra cuál es el camino. Y también a veces nos desviamos del camino, nos empantanamos, nos dice, nos muestra, nos va mostrando, nos da convicción de pecado. Dios lo hace a través de la Biblia y nos muestra cómo volver al camino, nos restaura y nos afirma para continuar en el camino, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, maduro para toda buena obra. Acá estamos en diferente nivel de madurez. Sí, es normal en una iglesia, pero Dios nos quiere formar a través de su palabra a todos, de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo, hasta que alcancemos la madurez. No va a ser ahora, pero ya va a llegar. Así que también 2 Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿no es cierto? Pero vamos a leerlo, el de lo perdí acá, pero bueno, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Si la memoria no me traiciona. Bueno, ya termino, ¿no? Bueno, dice el versículo 19, habíamos leído el 16 anteriormente, ¿no? Pero es realmente maravilloso este pasaje, porque dice, porque no os hemos dado a conocer, voy a leer desde el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro, no tengo que explicarlo. Si lo quiero explicar, lo arruino. Ellos están diciendo que lo vieron, escucharon la voz, no se lo contaron, estaban ahí y dan testimonio y dicen que aunque vieron y oyeron la voz, hacemos bien en prestar atención ¿a qué? A las Sagradas Escrituras. Tenemos también la palabra profética más segura. No necesitamos que baje un ángel del cielo, una voz del cielo. Tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Dios nos habla a través de este santo libro, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma. Él es el libro de Dios que hace la obra de Dios y que nos habla de parte de Dios a cada uno de nosotros. Muy bien, punto 2, su unidad. Ahí podés completar. Lo dijimos en la introducción, cuando hablamos de la continuidad. Su autoridad y poder, ¿no es cierto? No es cualquier libro sagrado. La Biblia es única. La Biblia habla clara y autoritariamente al individuo, identificando, ¿no es cierto?, su condición ante Dios, lo dijimos, mandando al arrepentimiento, enseñando el camino único y exclusivo por Jesucristo, instruyendo y guiando al creyente a vivir de una manera aprobada por Dios, dando seguridad de la morada celestial de aquellos y del destino final del injusto. Para confirmar esas declaraciones hay millones de individuos quienes atestiguan que la palabra de Dios ha transformado sus vidas extraordinariamente. Y muchos de nosotros podríamos dar testimonio de esto. ¿Sabés? A veces las personas me preguntan, ¿cómo sabés que la Biblia es cierta? Hay un montón de argumentos que podría utilizar para eso. Pero cuando uso un par de argumentos les digo, ¿sabés por qué sé que la Biblia es verdad? Porque transformó mi vida. Y si transformó mi vida, puede transformar la vida de cualquiera. Y eso solamente conozco un solo libro que lo puede hacer, el libro de Dios. No hay otro libro que cambie vidas en la historia de la humanidad. Por eso, este es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Y así como cambió tu vida, puede cambiar la vida de cualquiera. ¿Por qué? Porque el libro de Dios tiene poder. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, el Evangelio es poder de Dios, dunamis. Es la razón que causa un efecto. No tenemos más tiempo. Las profecías cumplidas. Acá podés encontrar, ningún otro libro religioso habla de un Mesías que llegue con tanta exactitud y que se cumple todo al pie de la letra. Fue profetizado el nacimiento en Belén. Al pie de la letra se cumplió. Y hay un montón de detalles que podríamos encontrar. Al pie de la letra se cumplieron. Quiero darles solamente un ejemplo. Le compartí al pastor Ben un videíto que nos explica cómo una profecía del Antiguo Testamento se cumple con todo detalle. Y con esto ya terminamos. Creo. Les leeré de Ezequiel el capítulo 26. He aquí traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. A tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. He aquí que yo haré subir contra ti muchas naciones, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y te pondré como una peña lisa. Tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado. En el año 586 a.C., Tiro fue atacado por Nabucodonosor. Finalmente, sus tropas se abrieron paso a través de la ciudad. Pero para entonces el pueblo había escapado con sus tesoros a una isla a corta distancia de la costa. Aquí los invasores claudicaron, pues no tenían bajeles que los llevaran a la isla. Así permaneció la ciudad en ruinas por 240 años. El pueblo siguió viviendo en la isla junto con sus tesoros. Y finalmente, en el año 333 a.C., Alejandro el Grande marchó con sus tropas contra la ciudad de Tiro y, por supuesto, encontró a la ciudad destruida.
pero no logró atacar la isla, ya que el pueblo que había sido prevenido colocó una fuerte red bajo el agua, tan ingeniosamente diseñada que el ascenso y descenso de la marea no pudiera atascarlos con la arena. Le bastó a Alejandro una mirada a estas burdas barreras para saber que si atacaba por el mar, su flota sería despedazada. Los habitantes de la isla respiraron un tanto aliviados. Parecía que el enemigo se había desanimado. No obstante, Alejandro no se desalentaba con tanta facilidad y concibió un muy espectacular plan de batalla, uno que no ha tenido paralelo en la historia. Decidió abrir un camino de la tierra firme hasta la isla y marchar con sus tropas a través del mar por esa ruta a capturar la isla. Pero ¿de dónde iba a obtener el material que le era necesario? La respuesta era obvia. Lo proporcionaría Tiro, la antigua ciudad. Y puso a sus hombres a la obra. Y trozo tras trozo, piedra sobre piedra y madera tras palo, toda la ciudad fue arrojada al agua literalmente. Y como no fuera suficiente, dio orden de recoger el polvo y arrojarlo al agua para completar el terraplén. Y así, exactamente como se predijo, dejaron a Tiro tan llano y desolado como una peña lisa. Hoy, la acumulación de arena por el paso del tiempo ha cubierto la ruta de Alejandro. El cumplimiento de la profecía ha transformado por completo la geografía del Líbano. Y lo que anteriormente era una isla, forma parte ahora de una amplia península. En el extremo de la península hay una diminuta aldea que lleva ahora el nombre de Tiro. Pero esta aldea se erigió en lo que una vez fue la isla y no parte del antiguo Tiro. Actualmente, en el lugar en que se levantó Tiro, humildes pescadores vienen a practicar su oficio. La grande y poderosa ciudad del pasado ha desaparecido. Tiro, la ciudad de los más reputados navegantes, de los comerciantes más prósperos, de los más osados exploradores, ha confirmado lo que predijo la Biblia: tendedero de redes serás. La antigua Tiro no ha sido nunca reconstruida, aun cuando tiene una ubicación ideal para el comercio, tierra fértil y rica, y cuenta con las frescas aguas de los manantiales de Ras El Ain, más de lo que hace falta para satisfacer las necesidades de una gran ciudad. Porque a través de los siglos resuenan los ecos de la inmutable profecía bíblica contra Tiro. Y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado. La detallada exactitud con que estas profecías han visto su cumplimiento es asombrosa en realidad. No hay otro libro que tenga el cumplimiento de sus profecías como este santo libro que tenemos en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con él? Podríamos estar todo el día hablando de esto. ¿Qué vamos a hacer con el libro de Dios? Es el libro de Dios. Te animo a que lo estudies, lo aproveches, lo utilices. No solamente en el celular, de papel. Lo podés marcar, podés copiar, podés memorizarlo. Amá el libro de Dios. Es la herramienta que Dios nos dejó para obrar en nuestras propias vidas. Amado Señor, querido Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Y ahora, al terminar, queremos pedirte, Señor, que nos des amor por tu palabra, por este santo libro, para aprovecharlo constantemente y completamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga.